La sesión de hoy trata sobre anestesia en cirugía valvular. Vamos a hablar de varios puntos. Lo primero, lo que hacemos con el paciente antes de que éste vaya a quirófano, tanto su valoración como optimización preoperatorias, el manejo de su medicación habitual los días antes de ir a quirófano y la premedicación ya en el día de la cirugía. En cuanto a la valoración preoperatoria, tenemos tanto una valoración más general, con una historia clínica exhaustiva, pruebas complementarias como una analítica, con función renal, hepática, coagulación, una placa de tórax, electro, que nos ayudarán a conocer un poco la situación basal del paciente y además pruebas específicas como la coronariografía o la ecocardiografía, que nos ayudan tanto a definir la cardiopatía, a valorar la cardiopatía que vamos a tratar, como a valorar la presencia de cardiopatías concomitantes y la posibilidad de complicaciones en el postoperatorio y definir el pronóstico del paciente. Además, deberemos hacer una valoración de cara a evitar posibles focos sépticos en el postoperatorio inmediato, que partirían de una valoración general, ginecológica, odontológica, etcétera, como del cultivo de las principales secreciones del organismo, como la orina o el exudado nasal. En cuanto a la optimización de la hemoglobina, tenemos que tener en cuenta que nos encontraremos con pacientes, lo primero, palcardiópatas, en la mayoría de los casos frágiles, y que por distintos motivos también pueden no llegar en su mejor momento a la cirugía. Por ello es muy importante optimizarlos de cara a esta. También en la circulación extracorpórea, de la que hablaré luego, por las propias características de esta circulación, el paciente va a trabajar en quirófano con unos valores de hemoglobina menores a los que él tiene de forma basal, por hemodilución, por lo que el tratamiento intensivo de la anemia preoperatoria es de especial importancia. Lo primero será hacer una analítica completa y, en caso de necesitarlo, tratar los puntos que consideremos necesarios, como la administración de hierro, B12, fólico o EPO. También podríamos recurrir a la transfusión, que la haremos siempre en caso de que la hemoglobina preoperatoria sea menor de 6. En caso de que haya isquemia crítica de órganos no cardíacos, transfundiríamos con hemoglobinas menores de 10 y no sería útil la transfusión si tuviésemos hemoglobinas por encima de 10. En el caso del manejo de la medicación habitual, por norma genérica, la medicación cardíaca crónica que esté recibiendo el paciente la mantenemos hasta el mismo día de la cirugía. Esto en muchos casos es asociado con una menor morbilidad posoperatoria, es el caso de los betabloqueantes, estatinas, agonistas alfa y antagonistas del calcio. Si no hay excepciones, los IECAs los suspenderíamos 24 horas antes, la digoxina en caso de no haber insuficiencia cardíaca inestable 48 horas antes, y la anticoagulación y la antiagregación la manejaríamos como en otras cirugías por protocolo. Y pasamos a la premedicación del paciente. Con esto nos referimos a la medicación que damos al paciente alrededor de 1 hora antes de ir a quirófano, que tiene varias pautas posibles. La mayoría son la combinación de una benzodiazepina y un opioide por distintas vías. En nuestro centro la pauta que utilizamos consiste en dar 1 miligramo de lorazepam por vía oral, combinado con una inyección intramuscular de morfina a 0,1 miligramos kilo aproximadamente 1 hora antes de ir a quirófano. Esto está destinado a tener un paciente tranquilo, que acuda a quirófano no taquicárdico, cooperador y que presente ya amnesia anterógrada y no recuerde su paso por quirófano. También lo debemos dar estos fármacos en dosis que nos garanticen que no vamos a tener depresión cardiovascular o respiratoria. Y pasamos ya a hablar un poco de lo que haremos en quirófano, con el paciente al margen del manejo de las valvulopatías. Hablaremos de la preinducción, de la inducción y una breve reseña de la circulación extracorpórea. Antes de la inducción, lo primero que haremos, como en cualquier cirugía, será monitorizar al paciente, tanto la monitorización básica que tendríamos en cualquier otro quirófano, un electro, un pulsi, como la canalización de la presión arterial invasiva, que en estos pacientes la haremos con el paciente despierto, para tener la presión arterial invasiva ya disponible para monitorización cardiovascular en el momento de la inducción. Además, canalizaríamos una vía venosa central o un catéter de arteria pulmonar, según la cirugía y nuestro manejo, que esto lo haríamos en general con el paciente ya dormido, y una monitorización de la oximetría cerebral, que es una medida, se hace con 2 electrodos que se colocan en la frente del paciente y nos permite conocer la saturación de oxígeno a nivel cerebral, y esto nos permite tanto conocer la situación basal del paciente como la aparición de eventos adversos, tanto derivados de bajo gasto como focales, durante el intraoperatorio. Y además, antes de pasar a la inducción, tendríamos que tener siempre preparados una serie de fármacos para utilizar de urgencia, ya los tendríamos que tener cargados. Y serían un inotropo, un vasoconstrictor, un vasodilatador y la atropina en todos los casos.
Y pasamos a la inducción. Lo que dije antes con la optimización de la hemoglobina. Tenemos un paciente frágil, cardiópata, que puede no estar en su mejor momento, especialmente en cirugías que se tengan que hacer de urgencia o semiurgencia, como el caso de un fracaso cardíaco, y que puede también estar, tampoco estar en su mejor momento por otros motivos, como las ayunas preoperatorias o el uso de diuréticos durante el ingreso, por lo que el paciente puede tener hipovolemia hasta cierto punto. Entonces, todo esto que nos dice que tenemos que utilizar un fármaco que nos garantice un cierto grado de estabilidad hemodinámica en todos los casos, y siempre utilizar los fármacos a las dosis más conservadoras posibles. En cuanto a los fármacos anestésicos que podríamos utilizar, tenemos primero la elección del hipnótico. Podríamos elegir tanto un intravenoso como un inhalatorio. Entre los intravenosos tenemos varias opciones también. El etamidato es una opción muy interesante. Es un fármaco que nos garantiza una estabilidad hemodinámica grande, no afecta a la contractilidad cardíaca, sí que provoca un descenso de la presión arterial sistémica del 10-15%, pero en general los fármacos que a nivel intravenoso nos garantizan una estabilidad hemodinámica mayor y se utiliza en muchos casos. El propofol lo reservaríamos únicamente para pacientes estables con una situación basal buena, pues es un depresor cardíaco potente y provoca un descenso considerable de las resistencias vasculares sistémicas, y habría un descenso de hasta el 40-50% de la presión arterial posinducción. Por eso en pacientes con una mala situación basal o inestables no sería la mejor opción. Y en pacientes inestables podríamos valorar la utilización de ketamina, por ejemplo en taponados. La ketamina provoca con su administración liberación de catecolaminas, y por esta liberación de catecolaminas nos podría ayudar en la estabilización de un paciente inestable. También tenemos que tener en cuenta que en un paciente crítico, muy crítico, podría estar en una situación ya de depleción catecolaminérgica por su propia situación, y en este caso la ketamina no tendría este efecto a nivel de liberación de catecolaminas, sino que únicamente ejercería su efecto directo a nivel del miocardio, que es depresor. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Y también podríamos elegir una inducción inhalatoria. Para esto tendríamos también varias opciones. El desflorano y el alotano no son muy utilizados. El alotano porque es un depresor miocárdico muy importante. El desflorano porque es irritante de la vía aérea y además provoca taquicardia. De elegir inducción inhalatoria, normalmente nos decantaríamos por el sevoflurano, que es un fármaco que nos garantiza gran estabilidad hemodinámica y además no irrita la vía aérea. Y para el manejo de la nocicepción tendríamos los opioides, que serían de elección para el control del dolor, como en la mayoría de las cirugías. Y en este caso tendríamos una especial importancia el uso del remifentanilo, porque por tener una vida media ultracorta, sería muy útil para hacer ajustes rápidos, ajustarnos a la situación de la cirugía en cada momento puntual, y con esto ayudar a mantener la estabilidad hemodinámica del paciente. Y ya por último, antes de hablar de las valvulopatías como tal, una reseña breve de la circulación extracorpórea. Es una situación en la que provocamos una parada cardíaca y utilizamos una bomba de circulación extracorpórea para realizar un bypass cardiopulmonar. Con esto, sobre todo para los pequeños, nosotros paramos el corazón a propósito para facilitar el acceso al campo quirúrgico por parte del equipo de cirugía, y bypasseamos la función del corazón y de los pulmones con una bomba de circulación extracorpórea, que tendrá una cánula que recogerá toda la sangre que llega al corazón desde el territorio venoso, la procesará, pasará por un oxigenador, también se filtrará para evitar que pasen coágulos o burbujas de aire al organismo del paciente, y la volveremos a reintroducir ya oxigenada en territorio arterial, normalmente en la raíz aórtica. Con esto además también cumple la función de mantener la sangre en movimiento. Esto además, para conseguir la situación de parada cardíaca, lo hacemos con una solución de cardioplegia que pasamos a través de las arterias o del seno coronario, y que provoca, es una combinación de sustancias, lleva lidocaína, potasio, etcétera, que provoca una parada cardíaca y además una situación de protección cardíaca para el intraoperatorio. Todo esto, dado que trabajamos con un circuito que es ajeno al organismo del paciente, debemos hacerlo con el paciente parinizado. La perinización, la anticoagulación la mediremos en estos casos con el tiempo de coagulación activada, que tiene que ser mayor a 400 segundos para trabajar con la bomba. Y lo que decía antes, por la propia solución de cardioplegia, el cebado de la bomba, etcétera, el paciente va a trabajar en unas cifras de hemoglobina que pueden ser varios puntos inferiores a las cifras con las que él acudía a quirófano. De ahí la importancia de la optimización preoperatoria en estos pacientes. Y aquí tenemos un esquema de la bomba, un esquema
breve tenemos la cánula venosa que recoge la sangre del territorio venoso que llega al corazón derecho. Esta cánula dirige la sangre hasta el reservorio de la bomba de circulación extracorpórea. En la circulación extracorpórea, esta es una bomba de rodillos, empuja la sangre con el giro de unos rodillos. Del reservorio pasaría a un oxigenador, después de oxigenarse pasa por una serie de filtros para evitar que pasen burbujas o coágulos al paciente y se vuelve a reintroducir la sangre en territorio arterial, en este caso, como vemos en la imagen, en raíz aórtica. Luego hay una serie de cánulas accesorias, esta sería la cánula de succión de campo, el campo quirúrgico es estéril y la sangre que salga al campo y que se aspira se intenta reaprovechar en estos pacientes. Se succiona, se filtra de nuevo para filtrar todos los posibles coágulos que se puedan haber formado y se vuelven a reintroducir en el paciente, y esta sería en este caso una cánula de cavidades izquierdas que, por ejemplo, en cirugía de válvula mitral, para facilitar la visibilidad del campo quirúrgico, es muy útil aspirar también cavidades izquierdas adicionalmente. Y esta última cánula que veis es la que pasa a la solución de cardioplegia. Ay, tengo problema con el cursor. Es la que pasa a la solución de cardioplegia, que la introduciría en algunos casos a nivel de la raíz aórtica para que pase por las arterias coronarias. En caso de insuficiencia aórtica, la cardioplegia podría irse al ventrículo y la hacemos con canulación selectiva de las arterias coronarias, pero también podríamos pasarla por el seno coronario, ¿vale? Y pasamos a hablar ya del manejo específico de las valvulopatías. Bueno, la primera de la que voy a hablar es la estenosis aórtica. La etiología más común en nuestro medio de la estenosis aórtica es una válvula bicúspide congénita que degenera con el paso del tiempo. Además hay otras causas posibles como la degeneración senil, la reumática. Y los síntomas de presentación son la tríada clásica típica de angina, síncope e insuficiencia cardíaca congestiva. La aparición de cualquiera de estos tres síntomas es predictor de mal pronóstico y refleja una esperanza de vida para estos pacientes menor a 5 años, y por ello la aparición de cualquiera de los tres es indicación de intervención quirúrgica. En cuanto a la progresión de la enfermedad, lo que vamos a tener en estos casos es una válvula que progresivamente se hace estenótica y con esto se va oponiendo de forma progresiva a la salida de sangre por el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Para compensar esto, el ventrículo izquierdo realiza una hipertrofia concéntrica. De entrada, esta hipertrofia va a aumentar la contractilidad del ventrículo y va a lograr vencer la resistencia que ofrece la estenosis, y vamos a tener una función sistólica conservada con un gasto cardíaco adecuado. Pero desde el primer momento en el que el ventrículo comienza a hipertrofiarse, la función diastólica va a empeorar y va a haber una dificultad para su llenado. De todos modos, la hipertrofia va a llegar a un punto que no logre vencer, que claudique, y que no logre vencer a la válvula estenótica, y en este momento tendríamos una situación de disfunción tanto sistólica como diastólica en el ventrículo izquierdo. En esta situación tenemos en el ventrículo un aumento tanto de la presión como del volumen telediastólico en el ventrículo izquierdo. Y todo esto combinado lo que nos hace es tener un ventrículo izquierdo que puede estar fracasando y una situación de bajo gasto, eso es lo primero, y también que por la propia hipertrofia tengamos una mayor sensibilidad del ventrículo a desarrollar fenómenos isquémicos. Por el propio aumento de la presión en su interior y por la estenosis, el ventrículo tenga que ejercer una presión excesiva para vencer la estenosis y eso aumente su consumo de oxígeno y también aumenta el riesgo de isquemia miocárdica. Y además esta presión aumentada en el interior del ventrículo ejercerá presión sobre los vasos que lo nutren y también tendremos un mayor riesgo de desarrollo de isquemia coronaria. En conjunto tenemos un ventrículo que en ausencia de aterosclerosis va a tener mucho riesgo de desarrollar fenómenos isquémicos y fenómenos de muerte súbita. En caso de intervenir a estos pacientes, el pronóstico en general es bueno, la hipertrofia y la disfunción regresan de forma lenta a lo largo de los meses siguientes a la cirugía. Son raros episodios de bajo gasto en el posoperatorio inmediato, puesto que tenemos un ventrículo hipercontráctil que ya no tiene una estenosis que se le opone y, por tanto, con su situación hipercontráctil va a poder mantener un gasto cardíaco adecuado en el posoperatorio y, en general, son de buen pronóstico. En cuanto al manejo intraoperatorio de la estenosis aórtica, tenemos una serie de tips. Debemos mantener elevada la precarga, puesto que la situación de disfunción diastólica del ventrículo va a necesitar un aumento de la precarga para poder llenarse de forma adecuada. Es esencial mantener el ritmo sinusal, por lo mismo.
En estos pacientes la contracción auricular puede contribuir hasta el 40% del llenado del ventrículo izquierdo y la entrada en FA puede precipitar un deterioro clínico brusco. Debemos evitar la taquicardia, principalmente porque cuando aumentamos la frecuencia cardíaca lo hacemos a costa de mantener un mismo tiempo sistólico en cada ciclo cardíaco, mientras que vamos reduciendo el tiempo diastólico de cada ciclo. Y en el tiempo diastólico es en el que se nutre el ventrículo izquierdo. Por tanto, en una situación de taquicardia tendremos tanto un ventrículo que por su mayor frecuencia tiene un mayor consumo de oxígeno, como que tiene menos tiempo entre cada latido para nutrirse, para oxigenarse, y eso podría precipitar fenómenos isquémicos. Debemos evitar betabloqueantes y cualquier fármaco que disminuya la contractilidad cardíaca, puesto que el ventrículo es capaz de mantener el gasto a través de la válvula estenótica gracias a una situación hipercontráctil. Y debemos tener un tratamiento intensivo de la hipotensión arterial, para lo cual son de elección los alfagonistas. ¿Esto por qué? Porque una tensión arterial, sobre todo diastólica adecuada, será la que mantenga una presión de perfusión coronaria adecuada y será la que evite que en el ventrículo se desarrollen fenómenos isquémicos. Por esto mismo debemos evitar el uso de vasodilatadores, tanto porque una baja tensión puede comprometer el flujo coronario, como porque un descenso de la resistencia sistémica realmente supone poco alivio al ventrículo, puesto que su problema está en la válvula estenótica. No le supone una gran ayuda que descendamos las resistencias sistémicas mientras la válvula siga ahí oponiéndose a su salida. Y en estos pacientes son poco útiles los catéteres de arteria pulmonar, puesto que, salvo ya en fases terminales de la enfermedad, las presiones en la arteria pulmonar en principio van a ser normales, y porque en el posoperatorio inmediato, de lo que dije antes, son raros los fenómenos de las situaciones de bajo gasto posoperatorio. Pasamos a hablar de la insuficiencia aórtica. También tiene varias etiologías posibles: endocarditis, una enfermedad del colágeno, una disección, etc. Los síntomas serían tanto de bajo gasto como de congestión pulmonar. Y la progresión de la enfermedad tenemos un ventrículo, una válvula aórtica que va volviéndose incompetente, y al volverse incompetente, durante el tiempo diastólico hay un reflujo de sangre desde la raíz aórtica hacia el ventrículo izquierdo. Esto provoca que haya una sobrecarga de volumen al ventrículo izquierdo, que el ventrículo izquierdo intentará compensar dilatándose y realizando una hipertrofia excéntrica. Inicialmente, esta dilatación con la hipertrofia excéntrica va a lograr mantener tanto presiones normales en el interior del ventrículo como un gasto cardíaco adecuado, pero igual que en la situación anterior, va a llegar un momento que esto claudique y vamos a tener tanto un fracaso ventricular con fenómenos de bajo gasto como un aumento de la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo. El aumento de la presión dentro del ventrículo izquierdo se va a transmitir de forma retrógrada y va a haber un ascenso de presión en la arteria pulmonar, que será lo que cause los síntomas congestivos, de congestión a nivel pulmonar. En caso de intervenir a estos pacientes, el principal factor pronóstico para el posoperatorio es que el ventrículo logre recuperar su función en los meses posteriores a la cirugía. Si la disfunción miocárdica es reversible, estos pacientes tienen una supervivencia de 5 años hasta el 90%, mientras que si la disfunción miocárdica ya es irreversible y no logra recuperar, la supervivencia desciende hasta el 45% a 5 años, la mitad. Hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden necesitar apoyo al ventrículo izquierdo, por ser un ventrículo que puede estar en una situación ya de fracaso, en el posoperatorio inmediato, tanto con neotropos, un balón de contrapulsación, etc. Cuanto al manejo de estos pacientes, para mantener el flujo anterógrado será importante mantener un aumento de la precarga. El ritmo sinusal es menos importante, puesto que realmente no hay ninguna dificultad para el llenado ventricular. Y es mejor mantener al ventrículo en frecuencias cardíacas altas, en torno a 90, puesto que al haber un menor tiempo diastólico hay una menor regurgitación, hay un mejor gasto cardíaco. Un mejor gasto cardíaco también puede suponer que disminuya el volumen ventricular en cierta medida y disminuye el tamaño de la raíz aórtica, y hay un mejor flujo coronario, puesto que el reflujo produce un descenso de la tensión arterial diastólica a nivel de la raíz aórtica, y esto supone una limitación a la presión de perfusión coronaria. Es clave evitar cualquier fármaco que disminuya la contractilidad ventricular, puesto que tenemos un ventrículo que puede estar fracasando cerca de hacerlo, y puede ser necesario, de hecho, el apoyo al ventrículo. Con fármacos son especialmente útiles los beta puros en estos casos, puesto que tanto aumentan la contractilidad del ventrículo como disminuyen las resistencias vasculares sistémicas, lo cual mejora el flujo anterógrado. Y en estos pacientes sí que es esencial
un catéter de arteria pulmonar tanto para valorar el gasto cardíaco como las presiones en el árbol pulmonar y que reflejarán las presiones en el corazón izquierdo. Bueno, la siguiente valvulopatía es la estenosis mitral. Como etiología tenemos que la reumática es su etiología más común. Da síntomas después de un periodo de desarrollo largo, está asintomática hasta 20 años, desde el inicio de la degeneración de la válvula, después da síntomas principalmente de congestión pulmonar y como progresión de la enfermedad tenemos una válvula que se va volviendo progresivamente estenótica, se opone al paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y provocará una sobrecarga de volumen y presión a nivel de la aurícula izquierda. La aurícula va a reaccionar dilatándose. Y con esto va a lograr mantener presiones normales en su interior en el inicio en las primeras etapas de la enfermedad, ahí que el periodo sea asintomático tantos años. Pero va a llegar un momento que esta situación claudique. Y en este momento vamos a tener un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, que se transmitirá hacia el árbol pulmonar, y tendremos un aumento de la presión a nivel de la arteria pulmonar, de la que derivarán los síntomas congestivos de esta enfermedad. Es muy común el desarrollo de FA, que producirá un deterioro clínico brusco en caso que podría producir un deterioro clínico brusco en caso de aparecer, y también el aumento de presión a nivel de la arteria pulmonar se seguirá transmitiendo de forma retrógrada a medida que la enfermedad avance, y tendríamos un aumento de presión en el ventrículo derecho, que puede fracasar produciendo deshilatación, fracaso ventricular y síntomas congestivos ya a nivel sistémico. Y además, el ventrículo izquierdo puede desarrollar también una miocardiopatía por mal llenado ventricular crónico. En el posoperatorio, por la presencia de esta miocardiopatía, el ventrículo puede necesitar soporte para mantener un gasto cardíaco adecuado. Es posible que después de la cirugía la aurícula, a pesar de estar muy dilatada, vuelva a ritmo sinusal durante un periodo corto. Tras la cirugía, esto podríamos alargarlo utilizando antiarrítmicos como miodarona o procainamida, aunque lo normal es que la aurícula vuelva a FA, llegado a un punto, pero mantener al paciente en ritmo sinusal en el posoperatorio inmediato ayudaría a estabilizar su situación y podría ser interesante intentar alargar este periodo en caso de haber una reversión a ritmo sinusal. Lo ideal sería que después de la cirugía hubiese una normalización de presiones en el circuito pulmonar y de gasto cardíaco, pero podemos encontrarnos ya ante una situación de hipertensión pulmonar irreversible, en cuyo caso el paciente tendría un pronóstico peor. Y en cuanto al manejo de la estenosis mitral, es importante mantener una precarga adecuada, individualizando en cada paciente. Una precarga elevada nos ayudará a aumentar el flujo a través de la válvula estenótica, pero una administración excesiva de fluidos podría precipitar la aparición de un edema agudo de pulmón, por lo que tenemos que valorar la respuesta del paciente. Tenemos que evitar frecuencias cardíacas elevadas, un poco por lo mismo de antes, porque el tiempo diastólico es mayor con frecuencias cardíacas más bajas, y el flujo de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula estenótica se produce durante el tiempo diastólico. Hay que intentar conservar el ritmo sinusal en la medida de lo posible y en caso de aparecer una FA de novo, tratarla de forma intensiva con cardioversión, medicamentosa o eléctrica. El ventrículo puede necesitar soporte para mantener el flujo anterógrado por la presencia de miocardiopatía por el mal llenado crónico y, por supuesto, tenemos que evitar fármacos en todo caso que desciendan la contractilidad de este. No es útil en general el descenso de la poscarga a nivel sistémico, puesto que realmente el ventrículo no tiene ninguna oposición adicional a la salida de sangre de su interior. Lo que sí que hay que evitar en todo caso son situaciones que puedan elevar las resistencias vasculares pulmonares para evitar un aumento de la hipertensión pulmonar, como podrían ser hipoxia, hipercapnia, etc. Y en estos pacientes también es útil un catéter de arteria pulmonar, tanto para valorar las presiones a nivel del árbol pulmonar como para valorar el gasto cardíaco. Pasamos a la insuficiencia mitral. La etiología de la insuficiencia mitral, vamos a dividir un poco la explicación en insuficiencia mitral aguda y crónica. La insuficiencia mitral aguda sería por fenómenos de endocarditis, disfunción de músculos papilares por fenómenos de isquemia miocárdica, etc. Y en lo que sucedería a nivel de la aurícula y ventrículo es que habría una sobrecarga brusca de volumen a la aurícula izquierda que no podría adaptarse, no podría dilatarse y tendríamos un ascenso brusco de presión tanto en la aurícula izquierda que se transmitiría de forma inmediata al árbol pulmonar, pudiendo dar síntomas congestivos. Además, al haber un reflujo de volumen a la aurícula al inicio de cada diástole estaría muy llena, entonces habría un llenado ventricular excesivo también
en cada ciclo cardíaco y el ventrículo tampoco tendría tiempo para adaptarse hasta sobrecarga de volumen, con lo que tendríamos un aumento de la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo y tendríamos riesgo de isquemia miocárdica, tanto por el exceso de fuerza que tuviese que ejercer el ventrículo, como por la presión, lo que esta presión ejercería sobre las arterias coronarias. En caso de una insuficiencia mitral crónica, las causas son otras, un prolapso mitral, fiebre reumática y degeneración posterior, etc. Y el desarrollo de la enfermedad sería más paulatino. Tendríamos primero una hipertrofia excéntrica con dilatación del ventrículo izquierdo por la sobrecarga de volumen, que de entrada mantendría un gasto cardíaco normal y presiones normales en su interior, pero que llegaría a una situación de fracaso progresivo, con un aumento del volumen telediastólico en el ventrículo izquierdo, un gasto cardíaco estable de entrada, pero con un descenso llegado a un punto por el fracaso del ventricular. La aurícula izquierda tendría tiempo a dilatarse con presiones normales en su interior de entrada, pero llegado un momento este mecanismo también claudicaría y posteriormente habría un aumento de presión tanto en la aurícula izquierda que se transmitiría hacia el circuito pulmonar y sería frecuente el desarrollo de FA. Lo que tendríamos en conjunto sería un ventrículo izquierdo que puede llegar a fracasar, llegado a un punto por la dilatación y por la hipertrofia excéntrica, con lo cual tendríamos síntomas de bajo gasto, y también un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda que se transmitiría al árbol pulmonar, presentando síntomas congestivos a este nivel. En cuanto al manejo de insuficiencia mitral, lo mismo de antes, la precarga según la respuesta del paciente a líquidos, una precarga elevada nos ayudaría a mantener el flujo anterógrado, pero en caso de una administración excesiva de líquidos también podríamos precipitar una situación de edema agudo de pulmón. La frecuencia cardíaca, lo ideal es que sea normal o alta, puesto que produce un mayor gasto cardíaco. Al tener un mayor gasto cardíaco y un mayor vaciado de sangre del ventrículo en la aorta, podríamos disminuir el volumen del ventrículo y al disminuir el volumen del ventrículo disminuiría el tamaño del anillo mitral y podría disminuir también la regurgitación. El ritmo sinusal no es tan importante, puesto que el ventrículo realmente tampoco tiene una dificultad a su llenado, y lo que sí que debemos evitar a toda costa es el uso de fármacos que desciendan la contractilidad ventricular. El uso de ionotropos podría ser útil, puesto que mejora el gasto cardíaco y lo mismo de antes, podría disminuir el volumen ventricular y disminuir con ello el anillo mitral y disminuir la regurgitación. La elevación de la poscarga, especialmente con el uso de alfa-agonistas, estaría contraindicada, puesto que nos aumentaría la regurgitación. En caso de que el ventrículo tenga que vaciarse, se contraiga de forma idéntica en 2 ciclos, si elevamos la presión en la raíz aórtica y elevamos la presión al tracto de salida de la salida natural de la sangre, el ventrículo al ejercer la misma fuerza se va a vaciar. Si ejercemos una mayor presión en la salida a nivel de la aorta, se va a vaciar en exceso hacia la aurícula izquierda. Debemos evitar cualquier situación que pueda elevar la presión a la arteria pulmonar. Como antes, es muy útil el uso de un catéter de arteria pulmonar, tanto para valorar presiones a este nivel como un gasto cardíaco, y es frecuente por la situación del ventrículo que los pacientes necesiten soporte con aminas o con balón de contrapulsación, etcétera, en el posoperatorio. Pasamos a la estenosis tricuspidea. La etiología de la estenosis tricuspidea más frecuente es la reumática. Sus síntomas son de insuficiencia cardíaca derecha, hepatomegalia, disfunción hepática, ascitis, etc. Y tiene una progresión muy larga antes de presentar síntomas, puesto que el área valvular tiene muchísimo margen antes de que se produzca una estenosis que es suficiente como para causar síntomas. Lo que sí, por el desarrollo de FA podría precipitar un deterioro clínico rápido por empeorar el vaciamiento de la aurícula en el ventrículo izquierdo. Para el manejo de esta enfermedad, lo que tenemos es que mantener una precarga adecuada para favorecer el flujo a través de la válvula estenótica. Un descenso a nivel de la presión venosa central podría empeorar el flujo hasta través y precipitar un empeoramiento clínico. Hay una gran dependencia del ritmo sinusal por esto mismo. La contracción auricular nos ayudará a superar la obstrucción de la válvula estenótica. Igualmente, el desarrollo de FA puede producir un deterioro clínico rápido. Hay que evitar cualquier descenso de la contractilidad a nivel ventricular, puesto que el ventrículo mal llenado hará que esté hipercontráctil para intentar mantener el gasto cardíaco. Y tiene poca relevancia el manejo de las resistencias vasculares sistémicas y las resistencias vasculares pulmonares, puesto que el problema está a nivel de la estenosis, está a nivel del anillo tricúspide. En cuanto a la insuficiencia tricúspide, las etiologías más comunes son endocarditis asociada a hipertensión pulmonar. Aquí la progresión natural tendría dos tipos. Está la insuficiencia tricúspide aislada, como la que podría producir una endocarditis.
en la que se produce una sobrecarga de volumen al ventrículo derecho, pero el ventrículo derecho se adapta bien a las sobrecargas de volumen. Esta sería bien tolerada y daría síntomas de forma tardía. Pero en caso de aparecer una insuficiencia tricúspide secundaria a la aparición de una hipertensión pulmonar, lo que habría sería una sobrecarga de presión al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo no tolera tan bien las sobrecargas de presión como tolera las de volumen. Esta sería mal tolerada y tendríamos síntomas de forma más precoz. En cuanto al manejo del paciente, un aumento de la precarga facilitaría el flujo anterógrado, una frecuencia cardíaca que deberíamos intentar mantener normal o elevada, un descenso de la contractilidad en estos casos podría precipitar insuficiencia del ventrículo derecho y hay una mejor función del ventrículo derecho en caso de que descendamos las resistencias vasculares pulmonares, puesto que ayudaremos al vaciado de forma anterógrada. Y en estos casos es común la necesidad de apoyo al ventrículo derecho en el posoperatorio inmediato. En el ventrículo derecho lo que estaría pasando sería un poco lo mismo que en la insuficiencia mitral, tendría una sobrecarga. Esto provocaría una hipertrofia y podríamos llegar a un punto en el que el ventrículo derecho estuviese dilatado, hipertrofiado y claudicase. Y por último, de las valvulopatías individuales, la estenosis pulmonar. La etiología más común de la estenosis pulmonar es la congénita. Es una valvulopatía que tiene un periodo asintomático muy largo. Estos pacientes pueden llegar hasta los 70 años sin necesidad de tratamiento. Una vez da síntomas, estos síntomas serían de hepatomegalia, angina, etc. La progresión, tendríamos una estenosis que supone el trato de salida del ventrículo derecho y pasaría un poco como con la estenosis aórtica. Se produciría una hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, que de entrada lograría mantener un gasto cardíaco normal, pero llegado a un punto esto podría quedar. Y lo mismo de antes, un ventrículo hipertrófico tendrá más riesgo de fenómenos de isquemia miocárdica. Un aumento de la presión en su interior supondrá que tenga que tener un consumo de oxígeno mayor, lo cual también puede precipitar fenómenos isquémicos, y además la presión que se ejerza sobre sus vasos coronarios también puede aumentar la probabilidad de fenómenos isquémicos. De ahí que los síntomas de esta enfermedad se tendrían tanto de isquemia miocárdica como de congestión y fracaso, congestión sistémica y fracaso a nivel del ventrículo derecho. En cuanto al manejo de esta enfermedad, es necesario mantener una precarga elevada para garantizar el flujo a través de la válvula estenótica. La taquicardia favorecería el flujo a través de la válvula, pero también tenemos que tener en cuenta esto, es un ventrículo con mayor riesgo de isquemia y la taquicardia puede precipitar fenómenos de angina, en cuyo caso tendríamos que intentar descender la frecuencia cardíaca. Hay que evitar a toda costa cualquier descenso de la contractilidad, cualquier fármaco que la provoque, y la poscarga adecuada a nivel sistémico para mantener una tensión arterial, sobre todo diastólica, que nos garantice el flujo coronario. Y aumentos de las resistencias vasculares pulmonares sí que nos podrían empeorar el cuadro. Y pasamos a tener un comentario breve de las lesiones valvulares mixtas, así como concepto inicial que en general se puede aplicar es que en caso de haber una estenosis aórtica y otra valvulopatía concomitante, priorizaremos el tratamiento hemodinámico de la estenosis aórtica. En caso de combinarse una estenosis aórtica con una estenosis mitral, tendríamos desarrollo de hipertensión pulmonar y se transmitiría de forma retrógrada hasta poder provocar insuficiencia del ventrículo derecho. Habría síntomas de congestión pulmonar principalmente y como manejo hemodinámico tendríamos que aumentar la precarga, frecuencias cardíacas normales o bajas para garantizar el flujo a través de las arterias coronarias y evitar fenómenos isquémicos a nivel del miocardio, unas resistencias vasculares sistémicas elevadas para mantener una presión arterial diastólica elevada y garantizar la perfusión coronaria y evitar aumentos de las resistencias vasculares pulmonares a toda costa para evitar empeorar la hipertensión pulmonar. Cuanto a la estenosis aórtica con insuficiencia mitral, la insuficiencia mitral puede ser secundaria a la dilatación del ventrículo por la propia estenosis aórtica y daremos prioridad, como dije antes, al manejo de la estenosis aórtica. Evitaremos la taquicardia para evitar fenómenos isquémicos, una poscarga elevada para mantener la perfusión coronaria e intentaremos a toda costa no deprimir la contractilidad del ventrículo. La doble lesión aórtica, estenosis más insuficiencia aórtica, habría una sobrecarga tanto de presión como de volumen al ventrículo izquierdo. Hay un aumento del consumo miocárdico de oxígeno, pues
por lo cual la angina es un síntoma precoz de esta enfermedad y, como antes, priorizaremos el tratamiento de la estenosis aórtica, una poscarga elevada para mantener una tensión arterial diastólica elevada, no disminuir la contractilidad, frecuencias cardíacas normales o bajas, etc. En una combinación de insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral, sus requerimientos son similares y el principal reto sería, con dos insuficiencias, mantener el flujo anterógrado. Para ello intentaremos mantener las resistencias vasculares sistémicas bajas para favorecerlo y una precarga elevada por el mismo motivo. Y en la combinación de estenosis e insuficiencia mitral, sobre todo hay que evitar elevar las resistencias vasculares pulmonares. Esta combinación daría síntomas congestivos a nivel pulmonar y aumento de las presiones a este nivel. Tendríamos que mantener una precarga adecuada para intentar mantener el flujo a través de esta válvula y la frecuencia cardíaca, contractilidad y resistencias en un rango normal. Esta sería la bibliografía que he utilizado y muchas gracias. Ya estaría.